Buenas tardes, bienvenidos. Hoy trataremos el tema de circuitos RLC. Y si les parece, iniciamos con el circuito RL. Este está constituido de una fuente de corriente directa, una resistencia y un inductor o bobina conectados en serie. Y bueno, la corriente ahí está controlada por más bien el paso de la corriente está controlado por un interruptor o switch. ¿Y qué sucede cuando conectamos el interruptor? Pues primero tenemos que la ecuación de Maya, según las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, es esta: el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje en la bobina es igual a 0. De acuerdo a las fórmulas que hemos visto, pues el voltaje de la fuente lo podemos sustituir por el símbolo de fuerza electromotriz, que es epsilon. El voltaje en la resistencia por su forma de calcularla, que es corriente por resistencia, igual en la bobina por su equivalente en cuanto a fuerza electromotriz generada en ella, que es menos la inductancia multiplicada por la velocidad de cambio de la corriente con respecto del tiempo, y todo esto obviamente es igual a 0. ¿Qué sucede en el circuito? Pues sucede que la bobina, el inductor, reacciona contra el escalón de corriente que le llega. ¿Qué quiere decir esto? Que si conectamos el interruptor, la fuente genera la corriente necesaria o la corriente que se le está demandando, o la corriente necesaria para cubrir esa demanda, y lo genera instantáneamente. Vamos a suponer que sube es un ejemplo, de 0 a 5 amperes. La bobina reacciona contra ese cambio de corriente de 0 a 5 amperes y la corriente no crece instantáneamente a través de ella, sino que sigue esta forma, la forma que le marca esta ecuación o esta fórmula. ¿De dónde lo obtenemos? De despejar de acá, de esta ecuación de arriba, despejamos I, que es la corriente, y obtenemos esta fórmula. Acá tenemos una gráfica de cómo crece la corriente en función del tiempo. Sigue esta forma exponencial. Y bueno, aquí hay algo importante. Tenemos una constante de tiempo que se calcula dividiendo la inductancia o el valor de la inductancia entre la resistencia. ¿Y esto qué significa en el circuito? Pues significa que cuando ha transcurrido una constante de tiempo, la corriente ha crecido al 63% con respecto de su valor máximo. ¿Cuándo llega a su valor máximo precisamente? Si esto fuera lineal, pues tardaría 1 punto y cacho, ¿no? 1.30 y feria de constantes de tiempo. Pero como no es lineal, tarda 5 constantes de tiempo para llegar a su valor máximo. En ese instante, o a partir de ese instante, si no cambia la corriente, se mantiene estable. Por eso aquí, ya cuando llega aquí, se conoce como valor de estado estable. Y bien, si tomamos este valor y lo sustituimos por tau en la fórmula, nos queda ahora de esta manera: corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau. Ahora, epsilon sobre resistencia equivale a la corriente máxima. Es la máxima corriente a la que aspira a llegar
en cuanto cierre el circuito, pero pues obviamente se va a tardar 5 veces la constante de tiempo para llegar a ella. Y el voltaje en la bobina, mientras la corriente crece, el voltaje decrece y tarda una constante de tiempo en perder su valor máximo o en llegar al 37% desde su máximo hacia cero. Y eso sucede también, esta gráfica es idéntica a la de la corriente en caso de que estemos aquí o en caso de que aquí tuviéramos el nivel máximo y de repente abrimos el interruptor y deja de fluir la corriente, entonces no llega a cero instantáneamente, sino que sigue esta forma o esta curva. Aquí es del voltaje, bueno, esta curva representa el voltaje, pero si aquí desconectamos el interruptor, la corriente seguiría exactamente esta misma curva también, y esta sería la fórmula para calcularla. Si se fijan, se parece mucho a la del voltaje, solo que acá obviamente es voltaje y aquí es voltaje sobre resistencia. Y bueno, en ese caso, para ponerlo de una manera creo que más sencilla, cuando desconectamos el interruptor, la corriente se comporta como aquí el voltaje y el voltaje se comporta como aquí la corriente. Espero no haberlos confundido. Y bueno, pues vamos al primer ejercicio, mejor dicho, y nos pone este circuito donde tenemos una fuente de 12 volts, una bobina de 30 milihenrios y una resistencia de 6 ohms. Nos pide primero calcular la constante de tiempo, y ya habíamos dicho que esta se calcula dividiendo el valor de la inductancia entre la resistencia, y la inductancia de la bobina es de 30 milihenrios, entonces sería 30 por 10 al menos 3 entre 6. Eso nos da como resultado 5 milisegundos o 5 por 10 a la menos 3 segundos. En cualquier momento ustedes pueden detener el video y hacer sus cálculos en su calculadora para, bueno, pues si quieren comprobarlo, ¿sale? Luego nos pide calcular la corriente del circuito en el tiempo cuando han transcurrido 2 milisegundos. Tomamos la fórmula de la corriente y sustituimos valores. Aquí el valor de la corriente máxima son 2 amperes. 12 entre 6 equivale a 2 amperes. Sustituimos valores. Milis sabemos que equivale a multiplicar por 10 a la menos 3. Y entonces esto equivale a menos 2 quintos, y menos 2 quintos es igual a menos 0.4. Cuando ha transcurrido 2 milisegundos, aquí nos dice que ha adquirido la corriente casi el 33% de su valor máximo. Lo multiplicamos por 2 amperes, que es el máximo valor, valga la redundancia, y esto equivale a 0.6594 amperes. En miliamperes sería 659.4 miliamperes. Luego se nos pide calcular la corriente y el voltaje cuando ha transcurrido una constante de tiempo. Igual sustituimos los datos. Y aquí la particularidad es que cuando ha transcurrido una constante de tiempo, al dividir t entre tau, nos da 1 porque es exactamente el mismo valor. Ahí t vale 5 milisegundos, o toma el mismo valor de tau, pues. Entonces por eso aquí está elevado, a la menos 1.
Y algo que yo quería resaltar aquí es que cuando ha transcurrido una constante de tiempo, la corriente ha alcanzado el 63% de su valor máximo, y eso lo comprobamos aquí al multiplicar por 0.63. Obviamente nos quedan allí algunas cifras decimales que si lo redondeáramos pues nos queda 0.63, que equivale al 63%, y esto nos da como resultado que en ese instante lleva 1.26 amperes. Pasamos ahora a un circuito LC, y me gusta mucho esta animación porque nos da una idea muy acercada a lo que sucede en ese tipo de circuitos, y voy a tratar de platicar un poco. Suponemos que previamente cargamos el capacitor y luego cerramos el circuito. ¿Qué sucede cuando cerramos el circuito? Pues lo que estamos viendo, que el capacitor se descarga hacia la bobina y luego la bobina hacia el capacitor, y luego el capacitor se vuelve a descargar a la bobina y la bobina al capacitor, y así se mantiene. Por eso la corriente aquí vemos que cambia constantemente. Se genera un campo magnético y luego un campo eléctrico y luego magnético y luego eléctrico, y eso es lo que sucede. Y como pasa de un estado a otro, por eso son oscilaciones. La energía está oscilando de un lado a otro. Cuando la energía en el capacitor es máximo, en la bobina es mínima, en el capacitor decrece y en la bobina crece, y así se mantiene oscilando constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desconecten. Eso en un caso ideal, donde no existe resistencia. Luego vamos a ver el efecto de la resistencia. La energía total en cualquier instante se calcula sumando la energía almacenada en el capacitor más la que está almacenada en la bobina. Entonces, en este instante en el capacitor es máxima y en la bobina es 0. Aquí, por ejemplo, los dos están aproximadamente a la mitad, y eso nos da la energía total. Esta es la fórmula para calcular la energía máxima en el capacitor, y aquí para calcular la energía máxima en la bobina. Y bueno, estas son estas mismas, solo que aquí están en función, o nos indica que están en función del tiempo. ¿Cómo se comporta la carga en el capacitor y la corriente a través de la bobina? Bueno, pues en el capacitor se comporta como una señal de tipo, o como una función coseno. Hablando de las identidades trigonométricas, esta se comporta como una función coseno, y la corriente en la bobina se comporta como una función seno negativa, una función seno invertida. Y por eso aquí están las fórmulas para calcularlas. La carga con respecto al tiempo equivale a la carga máxima que multiplica el coseno de omega t, y la corriente equivale a menos omega carga máxima seno de omega t. Aquí omega multiplicado por la carga máxima equivale a la corriente máxima en la bobina, y omega t es la frecuencia angular de la oscilación. Es que tan rápido o cuán rápido va evolucionando esta señal, o va desarrollándose esta señal. Entre más rápido, pues el periodo será más corto, o entre más lento o entre más lenta, el periodo será más largo. Con esta fórmula calculamos la frecuencia de oscilación. Y finalmente, para cualquier tiempo, sustituimos estos valores en sus respectivos de la energía total y obtenemos esta otra ecuación. Pasamos ahora a un ejercicio 2 o a un segundo ejercicio. Aquí no nos dan el circuito, pero nos dan los datos.
Dice un circuito LC tiene una bobina de 2.8 milihenrios o una inductancia de 2.8 milihenrios, una capacitancia de 9 picofaradios. El capacitor se carga inicialmente con una batería de 12 volts. Encuentre, inciso A, la frecuencia de oscilación. Sustituimos en la fórmula de 1 sobre raíz de LC, sustituimos aquí el valor de la inductancia, que son 2.8 milihenrios, y acá el valor de la capacitancia, que son 9 picofaradios. Hacemos las operaciones y obtenemos 6.3 megaradianes por segundo. La frecuencia angular se mide en radianes por segundo porque es la velocidad con que se va recorriendo el ángulo. Y bueno, el ángulo en este caso está medido en radianes, no en grados. En el inciso B nos pide los valores máximos o calcular los valores máximos de la carga en el capacitor y de la corriente en el circuito o en la bobina. De hecho, la corriente que pasa a través de la bobina, como están conectados en serie, pasa a través de todo el circuito. Para la carga del capacitor utilizamos la fórmula de capacitancia, de donde despejamos precisamente la carga, y esta es igual a capacitancia por voltaje, lo que nos da 12 volts por 9 picofaradios, y esto equivale a 108 picocoulombs. Para la corriente máxima tomamos su valor de la fórmula que teníamos de omega por carga máxima, los multiplicamos y tenemos que esa corriente equivale a 680.4 microamperes. La corriente en función del tiempo, el inciso C, pues aquí nada más sustituimos los valores que ya calculamos, sustituimos el valor de la carga máxima y el valor de omega, en este caso, en el caso de la corriente, el valor de la corriente máxima, y también acá en el argumento el valor de la frecuencia angular. Si nos piden calcular la corriente o la carga en cualquier tiempo, pues sustituiríamos aquí en el valor de t, hacemos las operaciones y ya obtenemos un número específico. Vamos a suponer un valor 3 milisegundos, por ejemplo. Pues en lugar de t colocamos 3 milisegundos, multiplicamos, calculamos el coseno del resultado, el nuevo resultado lo multiplicamos por este otro valor y obtenemos el valor de la carga en ese instante. Igual haríamos con la corriente. Luego, para el inciso D nos piden calcular la energía almacenada en el circuito. Eso es suficiente con calcular la energía máxima en el capacitor o la energía máxima en la bobina. Yo me di la libertad de calcular ambas para ver que son iguales. Acá me da 648 picojoules y acá 648.12 picojoules. Me varía por 12 centésimas. Y bueno, eso es solamente una manera de ver que sí, en los dos la carga máxima es la misma. Obviamente cuando la del otro es 0. Pasamos a un tercer y último circuito, que es el que le da el nombre a este video, que son los circuitos RLC. Entonces teníamos una bobina y un capacitor que se mantenían oscilando constantemente, donde se mantenía, oscilando la energía constantemente del capacitor a la bobina y de la bobina al capacitor. ¿Qué sucede si introducimos una resistencia? Para empezar, bueno, pues la energía en la bobina más la energía en el capacitor equivale a la energía en la resistencia, obviamente negativa. ¿Por qué negativa? Pues porque
esta sustituye a estas dos juntas. Sin embargo, vamos a analizarlo un poco acá en la gráfica de la oscilación. Esta que vemos en color rojo se obtiene cuando la resistencia no existe, cuando es cero. Aquí se dice que es una oscilación no amortiguada. ¿A qué se refiere con amortiguamiento? A que cada vez la energía va decreciendo, y ese amortiguamiento lo obtenemos con la resistencia. ¿Cuál es el papel de la resistencia? Pues precisamente cada vez que pasa la corriente a través de ella se disipa cierta cantidad de energía. Entonces aquí la energía es máxima, pasa a través de la resistencia y decrece. Vuelve a pasar a través de la resistencia y vuelve a disminuir. Y así hasta que la energía llega a cero. A esta forma se le llama amortiguación u oscilación amortiguada. Esto se compara mucho con los sistemas mecánicos. Cuando un amortiguador en un automóvil tiene poca resistencia, pues oscila mucho y hasta resulta muy cansado. Es algo parecido a esto, solo que sí va bajando poco a poco, y conforme está en mejores condiciones ese amortiguador, la amortiguación, valga la redundancia, es mayor y el movimiento se estabiliza más rápido. Cuando la resistencia es razonablemente pequeña, la carga del capacitor se calcula con esta fórmula, donde omega d, que es la frecuencia angular, se calcula con esta otra fórmula. Y bueno, ¿qué es la frecuencia angular? Pues la frecuencia, de todos modos, aunque el movimiento sea amortiguado y en determinado momento vaya a llegar a cero, tiene una frecuencia. Y bueno, pues la calculamos con esta fórmula. Aquí tenemos una curva comparativa con varias resistencias, aquí con una resistencia muy pequeña, y luego va disminuyendo, y aquí esta línea azul que apenas se alcanza a distinguir es con una resistencia crítica. ¿Cuál es la resistencia crítica? En el punto donde el sistema deja de amortiguar. Por encima de ese valor, la resistencia deja de amortiguar. Por abajo sigue amortiguando. En otras palabras, con una resistencia bastante más grande de la crítica, el sistema no amortigua, sino que cae así de rápido como esta línea verde. Y con una resistencia con un valor bastante por debajo de la crítica, entonces se obtiene una amortiguación más pronunciada. Es como el ejemplo que les comentaba ahorita de los amortiguadores. Uno que opone una resistencia crítica, cuando salta el automóvil, cae y se asienta y sigue. Cuando tiene una resistencia muy por debajo de la crítica, el automóvil salta, cae y sigue oscilando, sigue balanceándose. Y cuando tiene una resistencia bastante mayor que la crítica, el automóvil cae y se siente el golpe como si hubiéramos caído nosotros. La resistencia crítica se calcula con esta fórmula. Pasamos a el ejercicio 3 y último. Nos dice, para un circuito RLC la resistencia vale 7.6 ohms, la inductancia 2.2 milihenrios y el capacitor 1.8 microfaradios. Calcular, inciso A, la frecuencia de oscilación amortiguada del circuito. Aplicamos la fórmula y tenemos que el circuito oscila a una velocidad de 15.8 kiloradianes por segundo. Eso sería 15.800 radianes por segundo.
Si lo trasladamos a la frecuencia en Hertz, entonces tomamos la fórmula de frecuencia angular que equivale a 2pi por la frecuencia y bueno, despejamos f, hacemos los cálculos y tenemos que esa frecuencia equivale a 2.51 kHz. Luego, inciso B, el valor de la resistencia crítica del circuito. Y bueno, esto nos da a 69.92 ohms, aproximadamente 70 ohms, por encima de los cuales el sistema se vuelve sobreamortiguado y por abajo de los cuales el sistema se vuelve subamortiguado. Es todo por este video, muchas gracias, hasta luego.